Pues una vez más damos gracias a Dios porque nos permite venir no solo con el propósito de hablar con Él a través del canto, a través de la oración, de la ofrenda, de las lecturas, pero también venimos a su presencia con el propósito de escuchar de Él, porque es en el escuchar desde nuestra mente, de nuestro corazón, que podemos saber los planes, los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y en esta mañana quisiera seguir dándose seguimiento al pensamiento del mes de enero. Ya es el tercer domingo de enero y hemos tenido un tema en común. Nuevo año y por lo regular vienen nuevos planes, cosas que nos proponemos hacer. Y empieza el año y decimos, Señor, concede que este año tú nos permitas lograr esto y esto otro. Te pedimos, Padre, que estos planes que tengo sean de bendición en mi vida. Pocas veces quizá iniciamos un año para que en lugar de que nosotros estemos presentándole a Dios nuestros proyectos, pocas veces decimos, Señor, ahora nosotros queremos saber cuáles son tus planes para nosotros. Hablamos de lo nuestro y que Él lo conceda, pero pocas veces reflexionamos y decimos, enero, ¿qué es lo que tú, Señor, quieres para mí? Revélate en tu palabra. Dime porque necesito dirección. Y en el primer domingo de este año tomamos como pasaje central en el Antiguo Testamento la promesa de Dios que a través del profeta decía, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes de bienestar, no de calamidad. Son planes para que ustedes puedan recibir de mí todo lo que necesitan. Ese fue nuestro primer domingo y espero en Dios que siga presente en nuestro corazón esto que escuchamos de parte de Dios. Tú no estás solo. Hay un Dios que sabe lo que viene para cada uno de nosotros en este año 2022. El domingo pasado, el segundo sermón en la misma serie, estuvimos pensando en aquel momento en que el pueblo judío estaba por terminar sus años en el desierto, 40 años para cruzar ese territorio, y no necesariamente para cruzarlos, porque está probado que lo pudieron haber caminado en 6 meses, según la distancia, pero Dios los trajo allí preparándolos, capacitándolos para que se olvidaran de Egipto y estuvieran listos para entrar a la tierra prometida. Por eso fueron 40 años. Y antes de entrar a la tierra prometida, ahí en el libro del Deuteronomio comentábamos el domingo pasado, Dios por medio de Moisés se acercó a ellos y también les habló sobre los nuevos proyectos que venían y les dijo, si ustedes guardan mis mandamientos, amándome y sirviéndome de todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, yo los voy a escuchar y yo les voy a dar a cada uno de ustedes su pan, su vino y su aceite. Otra bendición más que hablaba en aquel tiempo aquel pueblo y que nos habla a nosotros por igual en este día. Mis planes para ustedes, hermanos, dice Dios por medio de su palabra, son, guarden mis mandamientos, amándome y sirviéndome, y nos dice en qué manera quiere verlo Él manifiesto, con amor y con servicio en la iglesia. Entonces ustedes van a recibir y van a tener el año 2022 su pan, su vino, su aceite. Qué bonito es escuchar los planes de Dios para nosotros, además de pensar en un nuevo año, qué es lo que yo quiero lograr y le pide uno a Dios su dirección. Dios nos está diciendo, mis planes son para bien, no para calamidad.
son para bendecirte. Solo te pido que guardes mis mandamientos y que lo pongas en práctica amándome y sirviéndome. Y entonces tú vas a recibir todo lo que necesitas. Eso fue antes de entrar a la tierra prometida. Al principio, el pueblo de Dios entró guiado por mano de Josué, conquistaron la tierra, pero aquellas costumbres y aquellas formas de adoración que habían tenido sus papás en Egipto todavía seguían presentes en el pueblo. Y ya que conquistaron la tierra, algunos todavía tenían el problema de la idolatría. Y ahí tienen a un Josué diciendo, miren, pues es decisión de ustedes. Si quieren adorar a los ídolos que tenían allá en Egipto o ahora quieren adorar a los ídolos entre los cananeos, esa es opción de ustedes, les decía Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahí está de nuevo Dios acercándose a ellos, hablándoles, esto es lo que yo espero de ustedes. Y nos dice a nosotros hoy, el 2022, esto es lo que espero de cada uno de ustedes para que lo pongan en práctica. Escúchenlo, háganlo, no es difícil y no les va a faltar ni su pan, ni su vino, ni su aceite. Todo lo indispensable para la vida, Dios está aquí para recordarnos. Podemos recibirlo en la medida que creamos en Él, que obedezcamos, que le amemos, que le sirvamos. Creo que está claro el mensaje que Dios quiso dar a través de el Antiguo Testamento por medio de Moisés, de Josué y de los profetas. En esta mañana el pasaje que compartimos, ambos pasajes, Dios sigue comunicándose a través de la historia con su pueblo. El pueblo judío tuvo sus tiempos de grandeza en los reinados de David y de Salomón. Particularmente David procuró que la gente fuera más religiosa. Fue un tiempo de prosperidad material y espiritual. Sin embargo, nuevamente aparecieron los problemas dentro del pueblo judío y se dividieron. 10 tribus se fueron hacia un lado, hacia el norte, 2 se quedaron en el sur. Y conforme fueron pasando esos años, los problemas siguieron aumentando. La gente se hizo más idólatra. Y para poder entender el pasaje que tenemos para esta mañana, siempre es bueno, hermanos, ver los contextos. ¿Quién dijo eso? ¿Qué estaba pasando con la gente de aquel tiempo para que Dios les dijera tal o cual cosa? Y aún más importante, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros hoy, 2000, 3000, 3500 años después, con la misma palabra? Es bueno entender los contextos, pues después de David y de Salomón, la gente continuó en la idolatría. Ellos vivían entre los egipcios, los asirios, los sirios, y esto les creaba problemas en su interior. Palestina estaba precisamente en el paso comercial de los egipcios, de los asirios y de los sirios. Y esto para el pueblo judío, repito, era un problema grande porque tenía que estar bien con cada uno de estos imperios. Y dependiendo del imperio que dominaba, ahí tienen a los judíos tratando de hacer planes y estar bien con ellos. Cambiaba el panorama político y ahí tienen a los judíos tratando de acoplarse políticamente a otro imperio. Y por tener buenos tratos económicos y una relación política adecuada, al mismo tiempo permitían que las costumbres paganas de sus pueblos y sobre todo la adoración a sus ídolos siguieran haciendo que la gente se olvidara de Dios y se convirtiera más a las religiones paganas. La idolatría, mis hermanos, desde que salió el pueblo de Egipto hasta el tiempo de Jesús, seguía siendo el problema
común entre la gente en el pueblo de Dios. Pero hay algo por lo cual Dios levantó al profeta Miqueas. Además de idolatría, había un problema que era común en aquel tiempo y nos es común hoy. Idolatría, no. Egolatría. ¿Qué quiere decir esta palabra? Está al alcance de todos nosotros. La gente en el tiempo de Miqueas se había hecho tan ególatra que buscaba con egoísmo su propio beneficio. Todo lo que hacía la gente, todo lo que decía, la manera como convivía con otras personas no reflejaban otra cosa más que el amor propio. La egolatría en aquel tiempo, la egolatría en nuestro día sigue causando grandes males. ¿Qué pasaba? Pues cuando Dios le pidió a Miqueas que entregara este mensaje. Lo que estaba pasando, mis hermanos, es que las personas, y estoy hablando entre los judíos, porque tanto los judíos, perdonen la redundancia, de Judea, como los samaritanos, que también eran judíos, tenían graves problemas. Y ahí el más rico explotaba al más pobre. Ahí había toda clase de injusticia social. El más pobre era el que tenía que trabajar más, y no solo esto, eran despojados de sus propiedades. Y parecía como que las leyes protegían al más poderoso, en cambio de que las leyes protegieran al que más lo necesitaba. Esos no eran ni nunca han sido los planes de Dios para su pueblo, para su creación. Dios es un Dios que por igual nos ama a todos y nos da la misma oportunidad. ¿Qué pasaba pues en el tiempo de Miqueas? La injusticia social era el problema común, no tanto por la idolatría, pero por la egolatría. Y eso, si tú lees los profetas del Antiguo Testamento, es lo que denuncian estos portavoces de Dios. Lo puedes leer en Miqueas, lo puedes leer en Amós, lo puedes leer en Isaías. Cada uno de esos profetas fue enviado por Dios para combatir este problema que nos es también en nuestro tiempo muy común, el ser ególatras y hacer tratos de injusticia con las gentes con las que convivimos. Miqueas tiene un mensaje muy en concreto que compartir. Los lentes que agradezco, por favor. Miqueas tiene un mensaje muy concreto que compartir, como también lo tuvieron otros de los profetas. Permítanme, sin quitarle ningún mérito, gracias, sin quitarle ningún mérito a la palabra, permítanme leer lo que Isaías en el capítulo 58 predicó a las gentes de su tiempo y nos predica a nosotros hoy. Es el profeta hablándole a la gente, atacando los problemas que existían por aquel entonces. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí. ¿Por qué pues dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno ustedes buscan vuestro propio gusto y oprimen a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan y para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco, que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a
Jehová. Y continúa Isaías hablándole a la gente. ¿No es más bien el ayuno que Dios escogió, que tú desates las ligaduras de impiedad, que tú sueltes las cargas de opresión y dejes ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo? ¿No es más bien que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, dice Dios, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si tú quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, tus familiares, edificarán aún de las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y tú serás llamado repartidor de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si tú retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esta es la calidad de mensaje que, sin andar escondiendo y usando mensajes o lenguajes políticos, esta es la clase de mensaje que Dios quiso dar por medio de los profetas. Y quise leerlo para que directamente del espíritu de la Escritura podamos ver las advertencias y las recomendaciones que nos hacen los profetas por medio de Dios. En esta ocasión es Miqueas el que habla. ¿Y qué es lo que dice Miqueas? ¿Con qué me presentaré yo delante de ti, Señor? ¿Me voy a presentar con becerros de un año para que sean sacrificados? ¿Me voy a presentar delante de ti con 1000 barriles de aceite? Es más, ¿voy a presentar mi hijo para que sea sacrificado? ¿Con esto es lo que tú quieres? Y contesta el mismo profeta de parte de Dios, diciendo, oh hombre, Él te ha enseñado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera Jehová tu Dios de ti? 3 cosas. Lo que espera Jehová tu Dios de ti es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No son cosas materiales, no son las cosas que podemos darle a Dios, es lo que tú seas y a través de lo que tú seas como una persona justa, misericordiosa y humilde, de eso, mi hermano, es de lo que se agrada Dios. ¿Qué quiere Dios para ti en este año 2022? Que escuches su voz a través de los profetas y a través del tiempo. Jesús mismo validó este mensaje en la lectura segunda que hacíamos en esta mañana. Misericordia quiero y no sacrificio. Hagan de cuenta que Jesús está repitiendo lo que dijo el profeta Miqueas. ¿Y por qué lo decía Jesús en su tiempo? Porque los problemas seguían siendo los mismos. Y de Jesús a nuestro tiempo, los problemas se siguen repitiendo por igual. ¿Cuál es el problema fundamental del judío? Que quería sustituir
con acciones externas el verdadero llamado de Dios, que era ser humilde, hacer justicia y amar misericordia. Sí, brevemente, ¿qué nos dice la primera frase? Lo que Dios quiere para ti en este año, lo que Dios quiere para mí y para nosotros, es hacer justicia. ¿Qué implica ese mensaje? Que tú y yo seamos justos en nuestro trato y relación con los demás. Que seamos justos en nuestro trato con los demás. Siempre hay desigualdades, siempre han existido, dentro y fuera de la iglesia. Hay diferencias que el mismo hombre establece. Y aquí hay un Dios que nos está diciendo, no más de lo mismo. Para ti, para este año 2022, el llamado es que tú hagas justicia con tu prójimo. No puedo pensar en este pasaje sin volver a comentar lo que ya en alguna ocasión comenté aquí con ustedes. Conocí a una persona, miembro de una iglesia presbiteriana, y hasta ahí llego, que tenía un buen negocio, y su negocio lo tenía a la orilla del río, colindando con el lado mexicano, aquí en el valle. El domingo estaba en el templo, levantando sus manos y dándole gracias a Dios, porque Dios lo bendecía, y cantando y demás. Pero de lunes a sábado, como sus terrenos estaban a la orilla del río, se las había ingeniado para que pudieran pasar del lado sur, del lado de México, muchos trabajadores para que le vinieran a trabajar sus tierras. Pero por entonces él pagaba $2 al día para que vinieran, le cultivaran las tierras que él tenía y él pudiera tener todos los beneficios. Y parte del dinero que recibían estas gentes por su salario, como tenían que quedarse todo la semana, de lunes a sábado, él mismo les vendía que para la comida, que para los cigarros, las cosas que él quería vender. Sí, pero el domingo estaba en el templo. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Había sustituido lo que es ser justo con acciones externas, con los miles barriles de aceite. Mis hermanos, más claro que esto no lo puedo explicar. Y me duele, me parte el corazón. ¿Por qué? Porque todos de alguna manera somos afectados con esta situación. ¿Qué pide Jehová de ti para este año? Que seas justo en tu trato con todas las personas, desde tu negocio, en el lugar, con las gentes con las que convives, que procures en todo dar un trato por igual, independientemente del idioma, de la cultura, del género, del color. Eso es lo que yo veo en los profetas. Y no es una utopía, ay hermano. Eso es irreal. Pues es irreal porque no queremos cambiar. Por eso es irreal. Pero el mensaje para mí es que procure tratar por igual a todas las personas, particularmente a quienes más lo necesitan. ¿Qué quiere Jehová, tu Dios, de ti? Hacer justicia. No dice conocer la justicia. Quiere acciones concretas y a eso es a lo que nos llama Dios como iglesia. Hay veces en el afán de separar lo que es la fe de lo que es la política y decimos, esos pasajes no,
No confundas lo que es de Dios y lo que es del hombre. Pues yo lo que leo en la Biblia, en todos los profetas, lo que veo en la vida de Jesús, es una persona justa que supo tratar por igual a las gentes con las que convivió. Pablo hizo eco de este mensaje de la justicia. Les escribió a los Gálatas porque eran clasistas. ¿Y qué es lo que les tuvo que decir? Delante de Dios no hay hombre, no hay mujer, son iguales. Delante de Dios no hay esclavo ni hay libre, son iguales. Eso y no menos que eso es lo que significa lo que Miqueas predicaba a las gentes de su tiempo. No era oral. Isaías por igual no era popular. A Jeremías lo metieron en una cisterna para que se muriera porque su mensaje no era popular. A Jesús lo mataron por la misma causa. ¿Por qué elaborar tanto en este primer punto? Por esta razón. Jeremías lo escribió, Isaías, 32:17. El fruto de la justicia es paz y seguridad. Medítelo. El fruto de la justicia es paz, es seguridad. Lo que más nos falta en nuestros días es paz y seguridad. Y tenemos que, y así ha sido la historia del hombre desde siempre, tener grandes ejércitos para medio garantizar nuestra seguridad. Para mí lo que esto quiere decir es, si no hay justicia social, va a ser muy difícil conseguir la paz y la seguridad a la que todos por igual ansiamos. El mensaje de Miqueas es amar misericordia. Un cantautor latinoamericano dice que el amor, es un verbo, no un sustantivo, y lo entendemos. La palabra amar es una acción y no el nombre que se le da a una emoción. Si tú defines la palabra amar como una emoción que puedes compartir, te estás quedando corto. Amar es un verbo, amar es mostrar con acciones concretas a aquella persona con la que estás compartiendo, pues, el concepto. Ser misericordioso significa tratar con empatía. Y el mejor ejemplo que yo encuentro de este mensaje de Miqueas me lo da Jesús en la parábola del buen samaritano. 1000 veces repetida, enseñada, pero muchas veces no practicada. ¿Te acuerdas de la parábola del buen samaritano? Allá hay gentes que eran religiosas, eran fariseos. Van y le preguntan a Jesús, bueno, y todo esto que tú predicas, dices que debemos ponerlo en práctica con nuestro prójimo. Y le preguntaron a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y en base a esta pregunta, Jesús compartió la historia del buen samaritano. Les voy a decir quién es tu prójimo y qué es lo que significa amar misericordia. Tú y yo podemos ver que 3 personajes principales aparecen en la parábola. ¿Te acuerdas aquella persona que estaba tirada en el camino entre Jerusalén y Jericó? Era un terreno peligroso. Ahí asaltaron a alguien, no nos dice de qué nacionalidad era, pero estaba entre Judea y Samaria. Podía ser un judío, podía ser un samaritano. El caso es que ahí estaba tirado. Y 3 personajes son los que le dan cuerpo al mensaje de Jesús. ¿Quién es el primer personaje? Bueno, el primer personaje es el sacerdote, para colmos de los colmos. El sacerdote, el que dirigía los cultos, el que tenía que ver con la espiritualidad. ¿Y qué pasa con ese sacerdote? Él fue apático.
¿Qué quiere decir la palabra apatía? Apatía quiere decir ignorar las condiciones de otra persona, hacernos los desentendidos, como que no sabemos lo que está pasando en la frontera, como que no sabemos lo que está pasando en las casas, en el abuso que hay, desentendidos. El apático es el que dice, mira, yo no quiero problemas. Allá entiéndete tú. ¿Por qué digo que el sacerdote es el apático? Porque pasó, vio al que estaba tirado y en lugar de pensar en el que estaba tirado, pensó en él. No me vaya a pasar a mí, apúrale. Pensó en él. ¿Por qué? Porque si él se paraba a atender al que estaba tirado con sus heridas, de acuerdo a la historia de Jesús, si él se paraba y estaba cerca de alguien que estaba sangrando o lo tocaba sangre, ¿saben lo que le pasaba al sacerdote? 40 días sin trabajo. No podía ir al templo a hacer los sacrificios. Por ley de Moisés, esto era lo que iba a pasar. Si me acerco, me quedo sin trabajo. ¿Y qué voy a comer? Mejor me paso de lado. Con este ejemplo Jesús quiso decir 3 cosas podemos nosotros hacer al pensar en el mensaje de Miqueas. Amar misericordia no es irte de lado, no es ser apático. El segundo personaje, ¿quién fue? El escriba. ¿Quién era el escriba? El escriba es el que conocía de la A a la Z la ley. Conocía desde Génesis hasta Malaquías. Lo entendía bien. Y él sabía, el escriba, que uno de los mandamientos principales es amarás a tu Dios de todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí estaba su prójimo tirado. Él sabía de esto, más que el sacerdote. El sacerdote sabía de dogmas, de ceremonias, de cómo poner al animalito para sacrificarlo. El escriba era el que se conocía perfectamente la ley. Yo me lo imagino pasando por ahí y le vino y le golpeó en su mente lo que decía la ley. Y a lo que más llegó, ¿saben a qué fue? A ser simpático. No apático como el sacerdote. Él fue simpático. Él lo que dijo fue, pobrecito, que Dios lo ayude. Le dio lástima y hasta ahí llegó. ¿Y cuántas veces nosotros, por igual, que conocemos el mensaje de Dios, que sabemos que amar y ser misericordioso es algo que Dios espera ver en nuestra vida, somos simpáticos? Voy a orar para que Dios le ayude. Y lo más seguro es que se le olvidó. Es un mero lenguaje adecuado el que usamos. Perdonen la franqueza y la amplitud con la que laboro en esta mañana. Pero ¿qué es lo que pide Dios de mí en el año 2022? Ya no quiere ver más de lo mismo. Quiere ver algo diferente. Quiere ver algo de acuerdo a los planes de Él y no a mis planes personales para el 2022. Finalmente llegó el samaritano y tú sabes el resto de la historia. Llega, no se pone a pensar me voy a contaminar, no se pone a pensar entre más tiempo pase aquí me van a asaltar a mí también. Se bajó de su cabalgadura, vendó las heridas, lo llevó al mesón, pagó por el tiempo que tuviera que estar allí y todavía le dijo al mesonero, si algo gastas en él, cuando yo regrese por aquí, dímelo y yo me encargo de cubrir el gasto. Eso es lo que significa empatía, sentir con el corazón del otro. ¿Entendemos el mensaje? ¿Qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? Bueno, el profeta Miqueas dice, amar misericordia. Y aquí el reto es para todos. Somos apáticos
¿Somos simpáticos o somos empáticos? Cuando terminó Jesús de contar la historia, le preguntó a aquella persona que le estaba cuestionando y le dijo, ¿y tú? ¿Quién de los tres crees que amó misericordia? Probablemente el escriba rápidamente contestó y le dijo, el que tuvo misericordia, ese fue el que hizo lo correcto. Y la respuesta de Jesús es la respuesta que nos da a nosotros hoy en esta mañana. Ve tú y haz lo mismo. Wow. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y finalmente humillarte ante tu Dios. Las primeras dos tienen que ver más entre el hombre y el hombre. Hacer justo en tu trato con tu prójimo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Esta tercera tiene que ver con Dios mayormente. Mayormente. No digo que con el ser humano no debamos ser humildes, pero ¿qué quiere decir Miqueas al expresar humillarte ante tu Dios? La palabra humilde viene del latín humus, que significa al nivel de la tierra, al nivel de la superficie. Ser humilde es reconocer quién eres, particularmente cuando venimos al templo ante la presencia de Dios. Ser humilde en el templo, mis hermanos, quiere decir que todo lo que digas, que todo lo que hagas dé gloria a Dios. Ser humilde quiere decir reconozco mis debilidades. Ser humilde quiere decir reconozco mis necesidades. Ser humilde quiere decir reconozco mis errores. No como el que llegó al templo diciendo, te doy gracias porque no soy como los demás. Yo sí, y le sobraban palabras para explicar. Ser humilde es la actitud correcta, es la actitud que Dios espera ver en ti, en mí, en cada uno de nosotros. ¿Qué espera pues Dios de su pueblo, de ti, de nosotros? Ser justo en nuestro trato con los demás, ser misericordioso, y entendemos en la palabra empatía lo que significa, y ser humilde. Y ser humilde es presentarte delante de Dios tal cual eres. Uno de los himnos que más amo, particularmente porque me conectan con esta iglesia, pero hace 40, 50 años atrás. Un himno que muchas veces oí al escuchar a mi padre predicar o a mi madre tocar el piano, tal como soy de pecador. Ser humilde es presentarte tal como eres. La autora de este himno se llamó Carlota Elliot. Ella vivió en el siglo XIX. Ella era hija de un pastor famoso. Ella era la organista y le fascinaba sentarse a tocar. Y con todos estos actos que ella realizaba, ella se sentía bien delante de Dios, pero nunca se había confrontado con su ser interior. Y un día el papá invitó a un pastor a que predicara en esa iglesia, vino y predicó un mensaje de evangelismo. Y el mensaje del predicador tocó el corazón de Carlota, que estaba acá tocando. Mientras empezó a predicar, dice, mira, qué atrevido este pastor, está poniendo en duda que yo necesito la misericordia de Dios, que yo soy pecadora, y se sintió mal. Y por un buen rato estuvo ideando con esta idea, ¿por qué está predicando eso? Porque al apropiarse de ello se sentía de alguna manera afectada. Sin embargo, terminó el culto después de que se hizo la última oración
y como se usaba antes, ahora no por la pandemia, pero pasó por la puerta de enfrente al irse a saludar al pastor, pero la tenía inquieta el sermón que había oído. Le dijo Carlota al pastor invitado, bueno, pastor, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Porque la pregunta era, te tienes que presentar tal cual eres. ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar bien con Dios? Y la respuesta fue no otra. Preséntate delante de Dios tal cual eres. Al día siguiente, Carlota le entregó al papá un poema que alguien musicalizó y que se convirtió en el himno que usaba Billy Graham en sus campañas de evangelismo. Tal como soy de pecador. Y lo has oído muchas veces, o lo oímos los que fuimos parte de esta generación. ¿Qué significa ser humilde? Muestra lo que realmente eres. Hagamos a un lado el maquillarnos en cualquiera de sus manifestaciones. Seamos humildes unos a otros. Jesús validó esta verdad al decir, aprendan de mí, sean mansos y humildes y tendrán descanso para vuestras almas. El que es humilde está tranquilo. ¿Saben por qué? Humilde porque anda siempre con sus pies sobre la tierra. Cuando nos elevamos un poquito o un muchito, ahí es donde vienen los problemas y no estamos tranquilos en nuestro interior. Necesitamos, como seres humanos que queremos volar, que alguien nos mantenga acá arriba. Pero el que es humilde no necesita, porque sus pies están donde deben estar, sobre la tierra. Si ya no tengo trabajo el próximo domingo, ¿qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? Lo que pide Jehová tu Dios es que seas justo, que ames misericordia empáticamente y que te humilles cuando vengas al templo y en tu trato con los demás. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.